Entonces el Nuevo Testamento, por el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Por el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Doy las gracias al Señor Jesús por este momento especial, porque la palabra de Dios va a ser dada, hermano, y con ella se renuevan las posibilidades, las oportunidades de poder conocer de nuestro Señor. Qué tan maravilloso y qué tan bueno es el Señor, grande en misericordia. Pero no lo que yo diga, sino lo que usted necesita saber para empezar a confiar, para empezar a creer. Porque el primer paso para creer, hermano, es confiar. La fe viene por el oír la palabra de Dios y es confiar. No lo que nosotros decimos, sino lo que la Escritura habla del Señor. Y la Escritura es santa porque nuestro Dios es santo y maravilloso. Amén. Por el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leer unánimes, amados hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Y en esta tarde quiero dar lugar, hermano, a que su corazón y su experiencia en Dios crezcan. En esta tarde quiero dar lugar y provocarte, a ti que me estás escuchando en esta hermosa tarde, a que puedas probar de esta verdad. Porque la verdad es una. Alguien me preguntó hace poco, ¿cómo que la verdad es una? Porque hay distintas verdades. Yo dije, no. Antes creía que había distintas verdades, conforme a la cultura, conforme al conocimiento. Antes creía que había muchísimos caminos por el cual uno podía hallar la redención para el alma, es decir, ir al cielo. Pero la Biblia nos enseña que Dios es uno, que su palabra es una, que la fe en Él es una, pero sobre todo que su camino es uno y verdadero, es absoluto. Porque estoy hablando en esta tarde no de cualquier hombre, no de cualquier hijo del hombre, sino que estamos hablando de uno de los hermosos títulos que nuestro Dios usó cuando se manifestó a la humanidad. Y ahora, en vísperas de las fiestas de la Natividad, o sea, de la Navidad, vamos a representar en muchos lugares el nacimiento de Cristo, pero Dios quiere que representemos la verdad por medio de la verdad que es la Escritura. Y vamos a alabar y bendecir, y la experiencia que vas a tener en Dios va a ser única y verdadera. Y no puedes permitir que nadie te quite esta oportunidad, porque tu corazón y tu alma lo saben, que necesitas a Dios y necesitas de esta verdad. Y la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y así arranca nuestro Señor Jesucristo manifestando su palabra. Y esto en el capítulo de Juan, capítulo 3. El Señor, hermano, estuvo por mucho tiempo anhelando, deseando la manifestación gloriosa de su venida. Pero así como las Escrituras dieron testimonio de que el Señor iba a venir a buscar a su pueblo, iba a venir para que la humanidad lo pueda conocer, iba a venir para que la humanidad pueda responder al llamado de su voz, que siempre la hizo desde su creación. Él mismo abre paraguas, hermano, y Él nos dice que nadie subió al cielo. Por eso es importante entender que Jesús vino a restaurar la relación que habíamos perdido por causa de la desobediencia de Adán y de Eva, nuestros padres, por causa del pecado. El mismo Dios que echó a Adán y Eva es el mismo Dios que se encarnó y vino a buscar aquello que se había perdido. Pero Él nos declara que nadie había subido al cielo. Y tú te preguntarás, ¿esto es real lo que usted me está diciendo? Y esto es real porque ¿por qué vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Dios? ¿Por qué vamos a conmemorar este gran aniversario para la humanidad entera? Porque Dios, amado hermano, una vez venido a la cruz del Calvario, derramó su gracia y su misericordia para que nosotros podamos tener acceso al Señor por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la única obra de creer en Él como el Señor y el Salvador del mundo. Pero Él nos dice que nadie subió al cielo. Y Él estaba hablando como Hijo de Dios. Dios tomó forma humana. Él estaba hablando como Hijo del hombre. Él tomó forma humana para que le puedan ver. Y Él nos habla y nos relata de esta verdad, que nadie subió al cielo. Era imposible. Y usted me dirá, hermano, en el Antiguo Testamento se habla del Sheol. Sí, se habla del Sheol. Era un lugar apartado, conocido como el seno de Abraham, pero no era el cielo. El seno de Abraham era un lugar, un compartimiento separado para todos aquellos que habían guardado su esperanza en el Señor y en la promesa de su venida por medio de las Escrituras. Pero no era el cielo, no era el paraíso, que usted lo tiene que conocer. Nadie subió al cielo. Fue reservado solamente este hecho único y glorioso para los hijos y las hijas de Dios. ¿Y quiénes son los hijos y las hijas de Dios? Todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, todos aquellos que anhelan conocer a Dios y hacer su voluntad. Porque nuestra voluntad la hemos heredado de Adán y de Eva, y bajo su voluntad hemos caído y hemos errado. Pero Cristo se manifestó como el Hijo del hombre, como el Hijo de Dios, descendiendo del cielo para cumplir la única voluntad del Padre, de conducirnos de nuevo a donde nosotros realmente pertenecíamos. Y esto es al reino de los cielos, es la eternidad. Y usted me dirá, usted hermano está equivocado, porque el huerto del Edén no era el cielo. La Biblia nos enseña que el huerto del Edén, que el jardín del Edén fue hecho por Dios y estaba en comunión con Dios, Adán y Eva, y ellos veían a Dios cara a cara. Pero hermano, la Biblia nos enseña que todos los hijos de Adán y de Eva eran hijos de Adán y de Eva, por eso eran llamados los hijos de los hombres, no eran llamados los hijos de Dios. El único hijo de Dios era Adán, porque él vio a Dios cara a cara y tenía comunión. ¿Y por qué es necesario aclarar esto? Porque no todo aquel que tiene una Biblia bajo el brazo es un hijo de Dios. No todo aquel que proclama a Jesucristo como el Señor es un hijo de Dios, porque estamos viviendo tiempos alarmantes, tiempos de grande angustia, tiempos de necesidad. Y el Hijo de Dios testifica y nos dice que Él descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? ¿Te has preguntado? En el tiempo de Jesús decían que el Hijo del Hombre era Elías reencarnado. La Biblia no enseña de la reencarnación, hermano. La Biblia enseña que nosotros tenemos la vida que Él nos da. Es una oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y te vas a hallar que no has vivido conforme a la voluntad de Dios porque no le conocías. Y cuando no hemos caminado conforme a la voluntad de Dios, hemos pecado.
Por eso no podíamos ser llamados hijos de Dios por causa del pecado. Pero aquellos que creen en el nombre del Señor, le ha sido dado por gracia de nuestro Dios el ser llamado el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la característica del Hijo de Dios? Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, hace necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él vino con un solo propósito. Y tú me dirás, hermano, es hacer milagros para que todos sepan que Él era Dios. No, el propósito era venir y morir por el pecado, por tu pecado, por mi pecado, por esa maldición espiritual que hemos heredado. ¿De quién? De Adán y de Eva. Hijo del hombre somos nosotros. Pero venida la salvación de nuestro Señor. Él dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y esto es maravilloso porque cuando usted va a la palabra de Dios en el libro de Números 21:9, ahí nos habla por qué Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce para que el pueblo que había pecado porque murmuró contra Dios, morían, caían en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que levantara un asta, una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara a la serpiente iba a ser salvo, o sea, salvo de la muerte por causa del pecado, de la murmuración. Y todos, sin excepción, hemos murmurado contra Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado murmurando contra este santo libro llamado la Biblia. Amén. Escucha, ¿por qué? Porque nuestro pecado, ¿cómo sé, hermano, que yo soy pecador? Lo primero que tienes que saber, que la rebeldía está dentro de ti. Lo segundo que tienes que saber, que la palabra te va a provocar a cambiar, a que prestes atención. Escucha. Ellos murmuraron viendo a Dios. La Biblia nos relata en el desierto que yendo a la tierra prometida, en el desierto Dios era una nube para cubrirlos del sol. Que Dios de noche era lámpara, como dice la Escritura en el libro de Salmo 105, lámpara a sus pies. Él fue columna de fuego y los guió de noche, porque de noche tenían que llegar a la tierra prometida. Yo, si te encuentras de oscuridad, quiero decirte que Dios te está iluminando para hacerte caminar junto a Él a la tierra prometida. Pero si estás caminando hoy bajo el tenso calor, ¿y qué es el calor, hermano, en la Biblia? Es la sofocación, es la presión que trae este mundo hacia ti. Porque hay necesidades, hermanos, que nosotros tenemos que cumplir. Pero hay otras necesidades que estamos supliendo y no son necesarias en nuestra vida porque no hacen daño. Escuchaba el otro día una persona que decía: cuando escucho esta música me da sed en la garganta y quiero tomar. Le dije: ¿agua? No, una cerveza. ¿O no está lindo el día para tomar una cerveza? Hermano, la cerveza no es pecado. Pero la Biblia nos enseña que si nosotros descuidamos, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y Dios dice que el que no es como niño no puede entrar ni ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando eras niño no necesitabas el alcohol. Cuando eras niño no necesitabas del tabaco. Cuando eras niño no necesitabas de la droga. Cuando eras niño solamente te gozabas en la sola presencia de Dios con lo poco, con lo mínimo, y es el amor. Ese vacío que hay dentro tuyo y dentro mío solamente podía ser saciado por el Señor. Y cuando alguien dice: hermano, tengo sed, y está lindo para tomar una cerveza, lo que realmente está diciendo: tengo sed, porque necesito saciar. Y yo sé en mi corazón, como en tu corazón, que una cerveza no te basta, que 2 cervezas y un cajón no te bastará jamás, porque no vas a poder saciar el hambre que hay en tu vida, que es dada solamente por el Espíritu de Dios. Pero mientras crees imaginariamente que estás saciando tu sed, quiero decirte que cáncer puede aparecer en tu vida por la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es el exceso de la deshidratación, hermano, de nuestras células, ¿sí?
pero también hay un efecto colateral sobre los riñones, sobre el páncreas, sobre el hígado. Y esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Pero un cigarro, hermanos, no me hará mal. Uno. Y yo te voy a decir, amigo y amiga que me escuchas en esta noche, lo que sucede con una persona de cáncer, está muriendo. Sus últimas palabras son: se arrepiente de haber tocado un cigarrillo, se arrepiente de haber tocado una copa, pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque desecharon el tiempo de la visitación de Dios por medio del Evangelio. Y Dios viene a decirte que Él te da la fuerza para poder vencer el verdadero vicio que está en tu alma, que es el pecado, que es la rebelión. Y Él puede darte el verdadero gozo. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo aquel que no cree en el Señor hoy se está perdiendo, hoy se está muriendo. Y aún aquellos que creen en el Señor, si se apartan del Señor, están muriendo lentamente, espiritualmente, y su alma lo sabe. Hermano, oro y la tristeza no se va. Has dejado tu primer amor. Hermano, canto y no siento la fuerza de Dios volviendo a mi vida, porque has dejado el primer amor. Regresa, recuerda de dónde has caído. Porque Cristo, mi hermano, no vino a condenar, no vino a señalar, sino a marcarnos el camino, la verdad y la vida. Porque si Él es vida, Él tiene el poder para sanar y para libertar. Y nunca hemos predicado un Cristo que no tiene poder, porque Él a mí me sanó, Él a mí me libertó. Lo que psiquiatra no pudo, lo que psicólogo no pudo, lo que los amigos no pudieron, Cristo pudo. ¿Y cómo pudo? Porque me dejé vencer. ¿Sabe cómo te dejas vencer? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Alguien una vez me dijo: tengo la Biblia, pero no la quiero leer, porque en ella leo todo aquello que Dios me invita, me exhorta y me promete y me ayudará a libertar mi vida. Y no la leo porque hay muchas cosas que yo no deseo abandonar y no quiero dejar. Dios jamás te va a exigir algo que Él no pudo cumplir. Cuando alguien te diga: ve, ya haz esto, tiene que entender que para que esa persona tenga autoridad, tiene que haberlo hecho primero. Cristo sufrió dolores que tú, ni yo, ni nos imaginamos. El dolor más grande de Cristo fue recibir el pecado. El pecado cuando entró en Cristo, cuando Dios puso el pecado sobre Él, Él lloraba, clamaba: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en esta tarde te vas a hallar que Dios te estuvo hablando por medio de la palabra, por medio de un amigo, por medio de una amiga, por medio de la radio, aún subiéndote a un Uber. La casualidad para Dios no existe, pero es el amor no golpea tu corazón. La verdad enfrenta y corrompe lo malo que hay en tu corazón. ¿Por qué, hermano, dice que corrompe? Porque cuando vos te acercas a Cristo, deseas conocer más y más de Él. ¿Por qué Él murió en la cruz del Calvario? Necesito saber por qué Él dice que murió por mis pecados. ¿Por qué Él me promete vida eterna? ¿Será real o no será real? Él te invita a probar de su amor, porque Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente cree que porque está en la iglesia, Dios le ama. No, mi hermano, Dios no te ama ni más ni menos como te amó cuando estabas perdido, porque Él es amor. Y si has estado en la iglesia y me dices: hermano, he caído, he fallado, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. Hermano, me entrega vida y esperanza, y la vida de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad, me entrega vida y latido en tu corazón. Te puedes volver a Él, no es demasiado tarde. Y si aún estás en la cama,
y estás dando tu último aliento, puedes arrepentirte con todo tu corazón, porque le necesitas. Y dice que el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hay un hermoso relato histórico. Ve la Biblia como un relato histórico, hermano. No una narración fantasiosa. No es algo creado en la mente de un hombre, es histórico. Había una mujer que fue atrapada en adulterio. En la ley, hermano, tales mujeres tenían que ser apedreadas. ¿Solas? No. En la ley, también juntamente con el hombre con el cual ella pecó, ambos debían morir apedradas. Pero es tanta la corrupción que aún corrompieron la ley. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos, presentaron solo a la mujer, solo a ella. Maestro, maestro, le dijeron a Jesús. Hay gente que puede disfrazar sus palabras, pero Dios conoce el corazón. Maestro, en la ley, tales mujeres tienen que ser muertas, apedradas. Y la gente cuando escucha esto se horroriza y dice, eso hermano estaba en la ley de Dios, eso estaba en la palabra de Dios. Quiero decirte que estamos hablando de tiempo, hermano, tribales, de tribus. Ahí no había ejércitos, ahí no había policía organizada, ahí nadie te defendía. Estabas a la buena de Dios, como se dice. ¿Y sabe qué? Se empezaron a acomodar, a amontonar las piedras en las manos de un grupo de varones, de influencias. La Biblia nos enseña que ahí había ricos, pobres, todos dispuestos a una sola misión, a apedrear a esa mujer. Pero Cristo, el Señor, con autoridad, porque Él es el Señor, nuestro Dios, empezó a escribir en la tierra. Y si te preguntas, ¿por qué lo hacía? Porque Dios, hermano, conoce la intención del corazón y la dureza de tu alma. Y así como Dios tiene el poder para escribir a donde Él se le plazca, demos testimonio de dónde escribió Dios. La Biblia nos enseña que Dios con su mano, o sea, con su dedo, dice la Biblia, escribió en las tablas de Moisés. La Biblia nos enseña en el capítulo de Daniel que Él escribió en la pared. Y Cristo en su manifestación escribió sobre la tierra. Todos los pecados, hermanos, que nosotros hemos llevado a cabo o estamos llevando a cabo en esta tarde, son pecados que nos condenan a morir en esta tierra. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que vamos a deambular, nuestra alma irá a un lugar especial para que seamos perdonados nuestros pecados. No, aquí en tierra. Tus pecados están escritos aquí en tierra, mientras tú vives. Y Dios vino a derramar su sangre sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque tu pecado y mi pecado están escritos en mi corazón. Y sabe que somos herederos de Adán y de Eva. Y Adán fue creado en la tierra, era barro. Escrito nuestro pecado en el corazón, no puede ser borrado. No dice que Cristo borró lo que escribió, no, porque Cristo, lo que Dios escribe, escrito está. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién te puede acusar? Dios no viene a acusar a nadie. Porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para enseñar al mundo que podemos ser solamente salvos por Él. Y usted tiene que prestar atención. La Biblia cuando habla de Satanás, habla de que es el engañador. ¿Y sabe lo que hace el engañador? Engaña. Usted va a escuchar que todos los caminos conducen a Dios. Mentira. No es posible. Porque si eso fuera posible, Cristo no tenía necesidad de venir a la cruz. Entonces, ¿por qué se escucha de religiones? Religión significa reconectarse. Como la tierra de Babel. Ahí nació, ¿se acuerda de Babel? Ahí nació la religión.
sus esfuerzos para alcanzar a Dios y Dios lo confundió, porque no puede ser así. Pero en Cristo, hermano, ya no hay confusión alguna. Él quita el velo de la confusión y empieza a ser río de agua viva, a lavar tu mente y tu corazón, y empiezas a decir: necesito perdón de Dios porque he pecado. Empiezas a reconocer por la palabra de Dios que necesitas al Salvador del mundo. ¿Y qué necesitas de Jesús en esta tarde? Escucha, el que en Él cree no es condenado, porque el que cree, mi hermano, obedece al Señor. ¿Y cómo obedece? Con un mandamiento de amor. ¿Sabe lo primero que Cristo dijo cuando caminó esta tierra? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso significa que cuando Cristo ascendió a los cielos, el reino de los cielos está allá con Él. No, está aquí. Él abrió la puerta a este camino vivo, y esto es espiritual. Usted tiene acceso, como yo, al lugar santísimo, es decir, al Espíritu Santo, y Él te puede visitar. ¿Y cómo me va a visitar el Espíritu? Primero, Él te va a conducir a la verdad. Segundo, Él va a decirte que es necesario obedecer a Cristo, obedecer a Dios y su palabra, porque solamente en Él no vas a ser hallado condenado. ¿En quién? En Cristo no vas a ser hallado condenado, porque Él es tu justicia, Él es mi justicia por fe. Pero hermano, yo soy bueno. Yo hago el bien. Para Navidad doy de mis riquezas a los pobres. Y soy muy solidario, hermano. No necesito a Cristo. Necesitas a Cristo. Porque tienes que entender esto. No envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Usted sabe que condena es un término, hermano, de un juicio. ¿Quién dicta una condena? Un juez. ¿Y quién puede salvarnos de la condena? Un abogado. Porque el abogado va a interceder conforme a la ley de Dios para que nosotros seamos libertados. Y conforme a la ley de Dios, el Mesías que usted va a celebrar en estas próximas fechas, su cumpleaños, su aniversario, ese mismo Mesías cumplió la ley, la escritura de Dios, para librarnos del pecado y de la muerte. Y la Biblia nos enseña que al reconocer a Jesús, cuando creemos en Él, no somos condenados, porque la justicia perfecta de Cristo pasa a nosotros por fe. Por eso nuestras vestiduras, a los que creen en el nombre del Señor, son blancas. Pero ¿qué de aquel que va a ser condenado? ¿Te acuerdas que Adán y Eva, Dios libró un primer juicio con ellos? ¿Cómo? Escucha, en el libro de Génesis, cuando Dios llamó a Adán, llamó a Eva y estaba Satanás, la serpiente, se libró un juicio porque Dios dictaminó la condena para cada uno de ellos, y era vagar sin Dios. Era vagar, librados bajo el pecado, hasta que aparezca la redención del Señor, su salvación, promesa dada a Eva. Por eso Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo: yo soy la promesa dada a Eva en el huerto del Edén. Pero el que es condenado, qué triste, hermano. Me gustaría esta tarde no leer esta parte, pero te lo tengo que leer porque es verdad y yo quiero que tú seas salvo. Y no me digas: pero mire, yo tengo una religión de mis padres, tus padres no te salvarán y esa religión no te puede salvar. Hermano, usted es muy radical lo que está diciendo. No soy muy radical. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque si el que tú adoras en tu corazón no fue a la cruz, no puede ser salvo. Cristo no va a nacer este 24. No. Se recuerda el aniversario de su nacimiento. A Cristo no lo puedes hacer pequeño y lo puedes hacer grande en un año. Eso es imposible.
Necesitas comprender la madurez de Dios en tu vida y empezar a reconocer la gracia que está tocando tu corazón. Pero la Biblia nos enseña, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo, para los que creen, dice que cuando nosotros accedemos al bautismo, y lo quiero explicar muy bien, cuando accedemos al bautismo, de Cristo hemos sido revestidos. Tenemos vestiduras blancas y resplandecientes, como dice el libro de Apocalipsis. Y el condenado, hermano, ¿cómo cree que se encontrará? Desnudo. Como Adán, como Eva. Desnudo. Porque su pecado tiene que ser manifiesto en él. La persona que muere con Cristo, la Biblia dice que no muere sino que duerme, va al descanso. Pero la persona que muere sin Cristo directamente pasa al tormento, o sea, al dolor de los dolores, al calvario de los calvarios. ¿Por qué? Porque desecharon la verdad, conociendo la verdad, porque todos hemos escuchado el Evangelio y hoy en esta tarde no te vas a librar. Estás escuchando el Evangelio de Dios y presta mucha atención. Dios no te está condenando, pero te está diciendo la verdad. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos Dios tuvo? Uno. ¿Cuántos nombres tiene? Uno. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿En qué nombre somos bautizados? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre se echan fuera demonios? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre Dios nos da fuerza y fortaleza y mantiene viva su fe y esperanza? En el nombre de Jesús. Pero el que no cree en Jesús ha desechado el nombre de Dios, ha desechado a Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Es que la persona rechaza el Evangelio, rechaza a la luz, porque ellos aman las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Y tú te preguntarás, hermano, ¿la gente que hace brujería? No. ¿Aquellos hermanos que adoran falsos dioses? No. ¿Aquel que es un asesino? No. Puedes tomar a la persona que se sienta en esta tarde indigna de Dios y va a obtener salvación para su alma. Pero ella necesita reconocer que sus fuerzas ya no son suficientes, que su pensamiento, que sus riquezas no son suficientes, y necesita reconocer que es pecador y pecadora. La Biblia nos enseña que ama las tinieblas. ¿Y cómo empezamos a amar las tinieblas? Cuando sencillamente empiezas a desechar el testimonio de Dios. Porque Dios aún, escúchame, tal vez nunca ha ido a una iglesia, tal vez nunca has escuchado el Evangelio y esta es la primera vez, gloria a Dios, te ha mantenido con vida hasta este día. Pero cuando voluntariamente decides darle espalda al Evangelio y a la palabra del Señor, las tinieblas empiezan a tomar lugar en tu vida y en tu corazón. Y empiezas con gozo y con alegría a disfrutar la maldad. Y te sientes cómodo en compañía de aquellos que practican la maldad. Y dices en tu corazón, no me alcanzará. Yo me voy a librar, me libraré. Y dices en tu corazón, cuando sea anciano, cuando sea anciana, y me esté muriendo, voy a memorizar. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora que escuchas esto, ya no hay posibilidad. No se hará de ninguna manera. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no vas a poder, hermano y hermana, escúchame, memorizar versículo alguno que te salve si no te arrepientes de corazón. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar con Dios. Esto es personal. Me tengo que confesar delante de los hombres, no cometas ese error.
porque nunca vas a ser honesto. Pero de donde yo vengo me han enseñado que tengo que confiar en los hombres y confesar mis pecados a los hombres. No te confundas, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mas bienaventurado aquel que confía en Jehová el Señor. Porque en él hallarás misericordia y vida eterna. Y vida eterna vino a darte. ¿Por qué? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Toda obra nacida de un corazón que no quiere estar o recibir a Dios como su Señor y Salvador, empieza en él, hermano, un proceso de degradación aún mayor. Porque Dios siempre llega a su tiempo y Él no es malo. Nosotros hemos convertido en nuestro tiempo todo lo bueno de Dios y decimos que es malo, que Dios te va a prohibir, que Dios no quiere que hagas esto, que Dios no quiere que hagas los otros. No, Dios viene a enseñarte que hay un trasfondo de tus obras, de tus decisiones, de tus pensamientos. Y quiera Dios que no te atrape la muerte en ese estado, porque serás hallado en el juicio, delante de Dios, desnudo, en tinieblas, y tus obras malas, porque estás inundado, infectado de este pecado que Dios ya me libró, que Dios libró a cada uno de los que creen. Cree y serás salvo, cree. Y Dios no te quiere encontrar así. Y vas a llorar. Y vas a decir, Señor, ahora sé que eres el Hijo de Dios, perdóname. Y el Señor te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, porque las tinieblas fueron tu morada. Hiciste de obras malas y te regocijaste, lo hiciste con gozo. Y yo no estaba ahí. Por cuanto estuve desnudo y no me vestiste, no estabas ahí. Por cuanto estuve enfermo y no me visitaste, no estabas ahí. Por cuanto estuve preso y no me visitaste, no estabas ahí. ¿Por qué? Porque tu misericordia no es tuya, hermano, es de Dios. Él quiere que ames y Él te va a ayudar a amar. Aquel que ama al Señor es porque Dios le enseñó a amar. Nosotros no podemos amar, tenemos que ser instruidos para amar. Porque amaron sus obras y son malas. Y hoy, hermano, escucho que quieren hacer en Estados Unidos una ley de la poligamia. Ahora pueden haber hombres con 3 o 4 mujeres, hermano. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermano, que Dios tomó para dar a una mujer llamada Eva. El matrimonio delante de Dios tiene que ser honroso y sin mancilla. Dios, hermano, ve cada aspecto de la familia, ve cada etapa de nuestra edad y está en la Biblia. Pero las obras fueron muy malas. ¿Por qué dice muy malas? Porque, hermano, no es lo mismo morir sin que nunca te hayan predicado el Evangelio que morir habiendo escuchado la verdad. Tantos jóvenes y jovencitas que nacieron en la casa de Dios y se apartaron porque vieron injusticia. Créeme, ya seas pastor, ministro, o si te ha quedado corto el título y ahora eres un apóstol, créeme que si hiciste caer a uno de estos pequeñitos que creen en el Señor Jesús, en el juicio te vamos a ver y vas a rendir cuenta. Por eso, hija e hija de Dios, atiende mi voz en esta tarde. Vuélvete, no tengas temor, vas a hallar perdón de Dios, no de los hombres. Aunque te acusen, Dios no te acusará y Dios te levantará. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando yo fui a la iglesia por primera vez, no soportaba, hermano. Porque cada palabra golpeaba mi ser. Y yo, endurecido por mi verdad, cuando usted viene y lee la Biblia que la verdad de Dios es absoluta, usted empieza a luchar en usted mismo. ¿Por qué? Porque usted dice, no puede ser. Es mi verdad. Yo me salvaré como yo quiero.
no como Dios dice. Ese es el pensamiento de Adán y de Eva. Y si usted dice, hermano, yo jamás entraré a la iglesia, quiero decirte que ese es el pensamiento de Adán y de Eva. Y si usted me dice, hermano, no me importa lo que usted diga, quiero decirte que bien dice la Escritura que somos hijos del hombre, hijos de Adán, hijos de Eva, porque somos pecadores, porque aquel que hace lo malo aborrece la luz y quiere la luz, Jesús. ¿Y por qué aborrece la luz? Porque no quiere venir a la luz. ¿Y cómo viene a Jesús? Por medio del Evangelio. Pero yo te digo en esta tarde, no importa qué tan duro sea tu corazón, tienes que resistir. ¿Por qué? Porque para que sus obras no sean reprendidas. ¿Saben lo que es la reprensión? Nosotros creemos que Dios nos va a retar. No, porque hiciste esto, te vas al infierno. No. La reprensión viene cuando la palabra llega al corazón y nosotros decimos, che, tiene la razón el Señor. Sí, soy un pecador. No me voy a basar, no me voy a salvar, ni me voy a basar en mi fe, en la religión que he heredado de mis padres, sino en la fe verdadera. Y empiezas a entender la verdad de Dios, y es porque Dios es luz, y empieza a iluminar tu corazón. Pero no quieren venir no porque Jesús sea malo, no quieren venir no porque la palabra sea dura, sino porque no quieren ser reprendidos. Y cuando Dios reprende al alma y al corazón, causa un efecto, y ese efecto es el arrepentimiento. Produce vida el arrepentimiento, produce vida el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, te da la paz. El arrepentimiento te ayuda a recibir a Jesús con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Jesús lo abrió primero en la cruz del Calvario. Si alguien te promete la salvación sin Jesús, están en tinieblas, porque Jesús es luz y solamente Él reprende nuestras obras. Y Él las reprendió. ¿Cómo? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús reprendió el viento? Le dijo, calla y enmudece. Por eso todo aquel que practica la tiniebla y se goza en la maldad, no puede decir a Jesús, Señor. ¿Por qué? Porque dice que para que sus obras no sean reprendidas, pero más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Jesús, o sea, en Dios. Y la persona es humilde. ¿Se acuerda cuando Abel presentó el sacrificio? Y esto lo voy a conectar. Cuando Abel presentó el sacrificio, fue agradable delante de Dios, pero cuando Caín presentó un sacrificio no agradable delante de Dios porque lo hizo con un corazón malo, enseña la Biblia, Dios lo reprendió. ¿Y sabe lo que le dijo? Que el pecado va a ser tu deseo y tú lo desearás. Habló de la tentación ya estaba en él cuando él vio que fue agradable delante de Dios. Y Abel no recibió premio. Dios no le dijo, oh, gloria a Dios, Abel, qué buena ofrenda, vas a tener vida eterna. No, Abel se esforzaba por tener la vida eterna, igual que Caín. Pero Caín creyó en su interior cuando Dios lo reprendió. ¿Y cómo lo reprendió? Le dijo que el pecado estaba a la puerta, o sea, al corazón, la tentación. Pero para ti será su deseo y te vas a gozar. Porque sabe que cuando usted le entra el primer trago, ¡qué bueno! Y si te sientes solo, empiezan a aparecer las señoritas y empiezan a desfilar. Y te empiezas a alegrar. Esa es la tentación. Pero el otro día, tu trago fue amargo. Y tu relación, aunque no lo quieras escuchar, fuera de Dios, pecaminosa. Porque si mueres en este estado, mi hermano, Dios te va a enseñar que Él te quiso reprender con amor y no lo has querido escuchar. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y cómo Dios lo hizo posible? Por el libro de Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
es fe. Las obras hechas en Dios son fe, sencillez, humildad de corazón. Tú haz un paso a la vez. Una vez alguien me dijo, no muerda más de lo que usted pueda masticar o se va a ahogar. No corra, camine en las cosas de Dios. Todo tiene su tiempo. Tu tiempo ha llegado. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la obra de la evangelización, el plan de salvación en esta noche ha sido dada para ti. Jesús te ama, puedes volver a Él, puedes volver a la fuerza verdadera del cielo, que es Jesús, porque nadie bajó del cielo, solo Jesús. No te confundas. No te voy a infundir un falso aliento, sino el aliento del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar tu eternidad es lo que decidas hoy en esta noche. Y si en esta noche decides apartar tu oído de la verdad, sumergirte en las tinieblas, ya no hay más redención para tu vida, sino solamente dada por el Hijo de Dios. Nadie más va a descender del cielo ya a morir en la cruz, ya se pagó y esto es por fe. Pero si decides en tu corazón aceptar al Señor como tu Salvador, el Señor oirá tu oración, porque va a producir arrepentimiento y Dios va a perdonar tus pecados y vas a hacer una vida nueva por la gracia del Señor. ¿Y cómo va a determinar Jesús tu eternidad? Cuando se esté apagando la luz en tu vida y tú sepas que Dios te está llamando a su presencia, o sea, que vas a morir, lo vas a hacer con gozo y con alegría. Y Dios va a preparar ese momento y va a ser muy bello para ti. Pero de ninguna otra manera, si no es por Jesús, va a ser una despedida muy triste, angustiosa, y no vas a saber lo que te espera. Hoy en esta noche, si te vienes a Jesús y vuelves tu vida a Él, estás recibiendo eternidad. No mañana, hoy. Y si mueres mañana, estarás con el Señor Jesús, porque has creído en Él y has permitido que tus obras malas sean reprendidas por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Aleluya. Voy a invitar a todos, hermanos, que nos pongamos de pie.